Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al estudio de Salmos. Hoy tenemos en la mano el Salmo 79. Hoy nos ocupamos de estudiar ese salmo. Así es que te invito a que me acompañes a leerlo y por supuesto hay que pedirle a Dios antes que nos bendiga, que sea su Espíritu Santo quien nos dé un mensaje. Y vamos a enfocarnos en la situación en la que estaba pasando Israel. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. El pueblo de Israel se había contagiado o había aprendido de lo que hacían los vecinos, los amigos, entre comillas, y el pueblo en realidad había abandonado a Dios. Estaban adorando ídolos, estaban haciendo cosas pues contrarias a la voluntad de Dios y le habían dado la espalda a ese Dios que había hecho milagros, que los había cuidado, que los había sacado de Israel, que los había bendecido en gran forma y el pueblo ahora está en unas condiciones muy diferentes, porque el pecado o los errores o las fallas o el errar al blanco tiene sus consecuencias. Estaba destruido Jerusalén, el templo donde adoraban estaba destruido también. En realidad todo Israel estaba vencido, el pueblo estaba apresado, algunos estaban esparcidos por diferentes partes, exiliados. Y de repente se llegan a preguntar, así como, no sé si supiste cuando fue el asunto de las Torres Gemelas. Hay gente que le quiso reclamar a Dios y que decía, ¿y dónde está Dios ahora? Y de hecho a la hija de un gran predicador le dijeron, oye, ¿por qué no hizo Dios nada? Y ella les dijo, ¿saben? Sacamos a Dios porque no sé si recuerdes, la Constitución de Estados Unidos de América se basa en la Biblia, en su moneda dice o decía, en Dios confiamos. Y en las escuelas antes se oraba, en las escuelas antes se instruía acerca de la palabra de Dios. Y dice esta hija de este predicador, sacamos a Dios de las escuelas, lo sacamos de nuestra vida. Y ahora queremos reclamarle por las consecuencias. Creo que este salmo es muy similar, este salmo 79 es muy similar al salmo 74, donde por acá lo tenía, por acá lo tengo, donde nos invita, acá está, donde nos invita a reconocer pues nuestras fallas, a reconocer realmente nuestros errores, qué fue lo que hicimos, por qué fallamos, pero no únicamente a reconocer, sino a asumir, a afrontar las consecuencias. En ese Salmo 74 nos invita a reconocer nuestro problema, a reconocer la causa del problema, a reconocer que Dios perdona y que Dios ama, y a reconocer nuestra real necesidad, es decir, nuestra confianza en Dios, poner nuestros ojos en Dios, de acuerdo a sus parámetros, a su palabra, no de acuerdo a mi ira, a mi ignorancia, ¿no? Y también, por último, nos invita a reconocer que, pues, ese trato personal que tenemos con Dios se convierte en un trato especial, se convierte en una relación íntima y cambia todas las cosas. Bueno, hay que reconocer nuestras fallas, reconocer las fallas de nuestros antepasados, reconocer que no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos hizo, de lo que Dios nos da y lo que Dios hizo con nosotros. Y es por eso que este Salmo 79, mucha gente piensa que es un símil o una repetición del Salmo 74, pero también de nuestra historia real. ¿Recuerdas? Hablamos hace rato que reclamaban y decían, ¿por qué Dios nos abandonó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué no somos la nación que honra a Dios? Porque antes de Estados Unidos, de Norteamérica, honraba a Dios. En realidad honraba a Dios. Es por eso que en algún tiempo se convirtió en líder mundial. ¿Sabes? También tiene que ver con tu vida y con mi vida. Cuando honramos a Dios tiene buenas consecuencias. Cuando le damos la espalda a Dios. Incluso cuando conocemos lo que Dios quiere y no lo hacemos. Tiene graves consecuencias. Y esta es la historia de este salmo. Este es el contexto en el que nos encontramos en el Salmo 79 y en el que nos encontramos tú y yo en este momento. Acompáñame a leer Salmo 79 del verso 1 al verso 4. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de sus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en alrededores de Jerusalén. No hubo quien los enterrase, perdón. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Bueno, era hasta el 4, perdón. Hasta donde dice, y burlados de los que están en nuestros alrededores. Ya me había
picando y va para adelante. Bueno, pues clamemos a Dios. El asunto es que aunque el pueblo o el salmista, Asaf, no tenía cierta razón en lo que estaba diciendo, porque está diciendo, sabes, pues nos hicieron pedazos, que ahí sí tienes razón, pero Dios no tenía la culpa, en realidad el ser humano tenía la culpa. Cuando, perdón, cuando Dios, cuando el enemigo, perdón, toma posesión de nosotros por culpa de nuestros errores, por culpa de darle la espalda a Dios, por culpa de no obedecer a Dios, por culpa de no quererlo seguir, por culpa de pensar que tenemos siempre la razón, por culpa de ignorar lo que Dios nos está diciendo, ¿sabes? Vienen consecuencias malas a nuestra vida. Y puede haber gente que se merezca este asunto. Es más, tú y yo lo merecemos, en todo sentido. Pero hay maldad en la sociedad. Hay maldad en la sociedad y también sufrimos parte de las consecuencias de la maldad de la sociedad. En el país donde vivimos, en la colonia donde vivimos, en el mundo donde vivimos. Bueno, hay abusos constantes, abusos constantes. Hay gente inocente que tiene oportunidad y el derecho de clamar a Dios. Y tenemos que incluso aprender a aprender de la desgracia. Porque cuando nos viene la desgracia tenemos que pensar y tenemos que meditar. Por supuesto, como decíamos, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de acercarnos a Dios, pero de analizar qué errores he cometido, en qué me he equivocado, qué cosas he desobedecido o qué cosas he contradecido a la palabra de Dios. O tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta y tú y yo le hemos dado la espalda a Dios. Hemos, así como hablábamos de ese país de Norteamérica, lo sacamos de nuestra vida, lo sacamos de las escuelas, lo sacamos de nuestra familia, lo sacamos de nuestro corazón y hacemos las cosas por costumbre, por compromiso, no por amor, por pasión. ¿Sabes? No es porque debo, no hago las cosas porque debo, es porque puedo. De hecho, el mismo Pablo se decía, soy esclavo de Jesús. Doulos, esclavo. Es un esclavo voluntario. ¿Sabes? Es por eso que tú y yo analizamos la escritura, es por eso que queremos agradar a Dios, que queremos agradecerle por todo lo que nos ha dado, porque deseamos alabarlo voluntariamente. Vamos a algún templo porque podemos, porque tenemos la oportunidad, no porque debemos. Acudimos a situaciones como esta de estudiar su palabra, incluso devocionales que tenemos en las mañanas, porque podemos, no porque tengo la obligación, ¿sabes? Aunque sea un deber, es un privilegio, es una gran bendición. Y tenemos que analizar nuestro pasado, tenemos que analizar nuestro presente y tenemos que ver el punto donde estamos, por qué viene esta desgracia, cuál es la punta del iceberg. Y normalmente es el pecado, normalmente es la desobediencia, la rebeldía, normalmente la vanidad y la altivez de espíritu es el principio. Por supuesto, también la arrogancia es el principio de la caída, de la pérdida, del fracaso. Bueno, pues clamemos a Dios en cualquier circunstancia donde nos encontremos. Ahora, clamemos con prudencia, clamemos con prudencia. Permíteme, te leo el verso 5 y el 6, que sé que iba a leer ya hace rato y a mí ya seguidísimo. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre. Es decir, cálmate Dios, la traes con nosotros, si somos tu pueblo. ¿Por qué no te la agarras con aquellos que son sanguinarios, con aquellos maldosos, con aquellos, iba a decir talibanes, pero no, con aquellos que matan y piensan que te honran, con aquellos que destruyen incluso a los niños? ¿Sabes? Está diciendo el salmista, está pasando el castigo que se merece a otras personas. Y eso no es orar sensatamente. Te recuerdo que la oración no es repetir una frase o repetir una escritura. Está bien que repitamos el salmo y que aprendamos, ¿no? Pero el repetirlo no es una oración. Es platicar con Dios, es abrir nuestro corazón, es agradecerle, es pedirle perdón, es confesar nuestros pecados, es pedirle por otras personas, incluso por nuestras necesidades. Y en todo esto alabarlo desde el principio hasta el fin. Pero tenemos que clamar a Dios con prudencia. ¿Cómo vamos a clamar a Dios reclamándole? Echándole la culpa o pasándole la consecuencia de nuestras fallas a otra gente que tal vez también se lo merezca.
Pero sabes, tú y yo tenemos que clamar a Dios responsablemente. Y esto es lleno de prudencia. Tenemos que ser pacientes, tenemos que afrontar o afrontar, más bien dicho, las consecuencias de lo malo que hemos hecho. Dios siempre está con nosotros, siempre tiende su mano, siempre está cercano a nosotros en todo tiempo. Y es por eso que por nuestro propio bien nos dice, acércate a mí, clama a mí, yo te voy a responder. Pide que tú y yo seamos humildes, que reconozcamos nuestra falla. El mismo Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo. Por supuesto, Asaf no lo sabía, pero sabes, el tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón es ser humilde, reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y por supuesto, eso viene una ayuda de bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas. Reconocerte y reconocernos como su propiedad es una bendición. Reconocer a Dios en nuestras vidas nos ayuda y nos da guía, nos protege. Y también nos enseña a que podemos estar experimentando la consecuencia de nuestra maldad. No es culpa de Dios. No es culpa de los otros pueblos, de los vecinos, de los pueblos que incluso no le conocen. ¿Sabes? Es culpa tuya y es culpa mía, que nos hemos mantenido lejos de Dios, que nos hemos pintado nuestra raya. Es más, podemos asistir a alguna congregación, podemos incluso hasta leer la Biblia y estar lejos de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestras fallas. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que dejar que Él enderezca nuestra vida, nuestros pasos, y que nos acerquemos a Él. Y por último, reconoce tu pecado, reconozcamos nuestro pecado. En este verso 5 y 6, pues le echaba la culpa a Dios, le decía, ¿sabes qué? Échale esta maldición, échale estos problemas, o que le caigan rayos a las naciones, pues que no te conocen, que no te invocan, pero a nosotros, Señor, pues somos tu pueblo, Señor. Espérame, el verso 7 nos da solución, dice, porque han consumido Jacob y a su morada han asolado. ¿Por qué han consumido Jacob? ¿Por qué han consumido el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios se alejó de Dios, se alejó de Dios. Tú y yo nos hemos alejado de Dios. Es más, cuando la gente conoce de Dios y tiene un gran problema, se acerca a Él, ora, hace lo posible y lo imposible por ir a la iglesia. Pero después de un tiempo, cualquier circunstancia, cualquier compromiso social es más grande que una reunión con Dios. Cualquier gasto, cualquier pago, es más, cualquier bendición que Dios nos dio y que tenemos que pagar, hipoteca, coche, etcétera, es oportunidad para no dar, para no ayudar a la gente, para no contribuir en la casa de Dios, ¿sabes? A veces nos alejamos de Dios sin darnos cuenta. Y somos culpables, hay que reconocerlo. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecemos la muerte. Pero si nos acercamos a Dios, como decíamos en el punto pasado, con prudencia, con humildad, si en este punto reconocemos nuestro pecado, dice la palabra que Dios es fiel y justo. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Tenemos que acudir a Dios, que reconocer nuestras fallas, y tú y yo tenemos fallas. Todos tenemos fallas. Pero vamos a un Dios que es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que está lleno de intención para perdonarte y para perdonarme. De hecho, en muchas partes de la Escritura se refiere y se repite cuando Dios dice, no vengo a juzgar, no vengo a juzgar al mundo. He venido a salvar al mundo, a perdonar al mundo. De hecho, por eso Dios dio a su Hijo unigénito. Hay que sumarnos a estas personas que reconocen la falla, que son mansos y que son humildes y que reconocen, yo me he equivocado, me merezco, Señor, pero acudo a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. ¿Sabes? El salmista se estaba acercando a Dios y es un gran paso. Pero las tragedias en la vida, la mayoría de ellas suceden por culpa del ser humano. Son reales las tragedias. Pero te tengo una excelente noticia. Dios es más real que las tragedias. Dios es más amoroso, más misericordioso que las tragedias. Este lamento por la destrucción de Jerusalén, este lamento que podemos tener por la circunstancia económica, por la crisis política, por la crisis, estamos hablando ayer de cómo la gente se está desviando y cómo están apoyando algunas ideologías que van en contra de la naturaleza, en contra de la voluntad de Dios. Y el ser humano por política, por conveniencia, las está impulsando. Es algo triste, algo lamentable. Pero sabes, esta destrucción de la humanidad por la humanidad es por causa de nuestro pecado.
por causa de nuestras fallas, por causa de nuestros errores. Así es que acerquémonos a Dios, clamemos a Dios, pidamos perdón a Dios, hagamos prudentemente, sabiamente y, ¿sabes? Van a haber buenas consecuencias. Te espero la próxima. Hablaremos de la segunda parte de este Salmo 79. No te lo pierdas. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta pronto.